Hola, buenos días a todos, a todas. Vamos a usar este breve espacio para en este 17 de agosto tratar, hacer el intento de analizar, de pensar juntos cuáles son las ideas políticas que movían a un personaje tan relevante para la independencia, para la libertad de los pueblos latinoamericanos como fue el general San Martín. Tenemos que tener en cuenta que tanto para hombres y mujeres en la historia, el lugar de la reflexión de las ideas políticas es un espacio privilegiado que le permite pensar el ordenamiento de las diferentes comunidades. El hombre ha elaborado diversos sistemas que hacen a la organización del Estado y todos ellos están en base a el bien supremo de la comunidad y fundados en tres premisas: la libertad, el derecho y la justicia. Estos tres ideales, estos tres principios son los que les van a dar sustento a las ideas políticas sanmartinianas de libertad e independencia de los pueblos americanos. Estos tres valores son los fundamentos de su pensamiento como ciudadano, como conductor y claramente como estadista. En este sentido, me gustaría compartir una frase del general San Martín que deja en claro su pensamiento, especialmente como estadista. Él va a decir: mi promesa para con los pueblos en que he hecho la guerra están cumplidas. Hacer su independencia y dejar a su voluntad la elección de los gobiernos. A ver, es claro que una persona con la legitimidad del poder que había obtenido San Martín en los países hermanos que había liberado, tanto Chile, Perú como Argentina, le hubiesen dado la legitimidad política para conducir el gobierno de cualquiera de los tres. Y era un convencimiento del general San Martín, ¿sí? Vuelvo a repetir, como ciudadano, como estadista, como conductor, el que fuesen los pueblos los que eligiesen sus propios gobiernos. Esta idea de soberanía de los pueblos es básica en la gesta sanmartiniana, ¿sí? Y es comparable a al pensamiento de Artigas, ¿sí? Para no extendernos en este brevísimo encuentro, en esta invitación, quisiera que podamos pensar, por ejemplo, en la idea de San Martín que muchos de los que somos adultos hemos aprendido en la escuela. Y esta idea tiene que ver con la mirada que Bartolomé Mitre ha querido transmitir en su obra La vida de San Martín, ¿sí? La historia de San Martín, más específicamente un texto que se escribe o se publica, su primera edición, en 1887, y en donde se pondera esa mirada de San Martín como conductor, como gran estratega, como excelente militar, pero con una clara mirada despolitizadora. Digo, San Martín en la obra de Mitre no tiene opinión política. Y esto para un hombre como San Martín, que había vivido muchos años en Europa, se había formado en Europa y se había formado en las ideas del iluminismo, en las ideas de la Revolución Francesa, en la Revolución Americana, nos deja entrever que la mirada de Mitre, por acción o por omisión, es una mirada absolutamente sesgada. Esta mirada mitrista, despolitizada, de finales de la década de 1880, no nos va a permitir a ver al San Martín completo, ¿sí? Un San Martín que estaba para 1812, en su llegada a Buenos Aires, enfrentado directamente, por ejemplo, con Alvear, y para la asamblea del año 13 esas diferencias se van a hacer claras y notorias.
Mientras por un lado San Martín pide la independencia inmediata de las provincias del Río de la Plata, de las Provincias Unidas. Por otro lado, Alvear, quien tenía en ese momento el apoyo de casi la totalidad de la logia Lautaro, va a tener una mirada un poco más acomodaticia, por decirlo de alguna manera, relacionada con los intereses británicos de ese momento. Alvear es nombrado presidente de la Asamblea. Los resultados de la Asamblea son ampliamente conocidos y para 1815 Alvear dejará en claro cuáles son sus intereses y a quién responde políticamente. Aquí vemos una derrota política de San Martín ante un oponente con una gran fortaleza y con un apoyo exterior muy importante. Pensando nuevamente en los conflictos políticos intestinos entre Buenos Aires y San Martín, podemos pensar que cuando el propio Bernardino Rivadavia se hace cargo del poder, todos los impuestos que son recaudados en el puerto de Buenos Aires, nada de esos ingresos van a ser destinados a la campaña sanmartiniana. Buenos Aires les da la espalda claramente al plan continental de San Martín. El triunfo de San Martín en Chile, sumado esto a la gran gestión administrativa realizada en Mendoza, más la formación del Ejército de los Andes, el propio cruce y la liberación del Perú, le van a dar una legitimidad política al general San Martín muy distinta a la que los directoriales tienen en Buenos Aires. El poder directorial se derrumba. Por el contrario, el poder de San Martín, la legitimidad política de San Martín, se incrementa con cada una de sus acciones en los distintos puntos de la América del Sur. En el conflicto Rivadavia-San Martín, un conflicto no personal, sino un conflicto, si ustedes quieren, ideológico, podemos observar dos miradas claras de cuál era el futuro que se pensaba para América. Por un lado tenemos a San Martín, a Artigas, con una mirada de unidad de Latinoamérica, una mirada de una América Latina unida, una patria grande. Mientras tanto, Rivadavia y sus seguidores, una mirada que tiene más que ver con el sometimiento a los intereses políticos externos, especialmente en el caso de Rivadavia, a los intereses comerciales de la propia Inglaterra. Podríamos pensar, para ir cerrando esta pequeña reflexión, esto que estamos compartiendo, que todo el poder que San Martín obtuvo con la liberación de los tres países y el éxito de su campaña continental se ve oscurecido o se ve trunco cuando debe ceder el poder a Bolívar, y esto es claramente, o podría ser una de las variables, el no apoyo de Buenos Aires. Diferente hubiese sido la situación si San Martín hubiese sido apoyado por Buenos Aires. San Martín cede su poder, su ejército a Bolívar y se exilia. Recordemos que en 1828 es el propio Lavalle, en pleno conflicto de unitarios y federales, que le ofrece a San Martín el gobierno del actual territorio argentino, y lo rechaza. Para finalizar, podemos recordar que es el propio San Martín quien obsequia a Rosas su sable, en una clara muestra de que la política rosista, esa política en defensa de la soberanía del territorio que hoy es nuestro país, es una continuidad de sus ideas y de sus políticas. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este
en esta humilde y breve reflexión y espero que haya sido de utilidad. Muchísimas gracias.